Hola, soy Gerard, el profesor de Bioestadística, de Biología de la UAB, de la Academia Statistics. Antes de empezar con el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo estáis visualizando, donde dispondré de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Estas clases grabadas están totalmente adaptadas a lo que se explican en clase y están enfocadas a lo que nos preguntarán en el examen. Además, también tendréis un vídeo donde plantearemos un modelo de examen y tendremos las explicaciones a cada una de las diferentes preguntas de dicho examen. Tened en cuenta, por favor, que podéis visualizar los vídeos como queráis, y donde queráis y cuando queráis, pero tenéis un máximo de 3 visualizaciones, ya que es un curso de uso individual. Además, esta primera clase es gratuita, pero si queréis ver las siguientes clases tenéis que ir a nuestra página web y realizar la inscripción. Una vez realicéis la inscripción, os enviaremos un PDF con toda la información de la asignatura. Tendréis los apuntes, tendréis ejercicios y también exámenes de los últimos años. Por ese motivo, importante, es imprescindible que dispongáis del dossier, ya que todo el tiempo yo iré haciendo referencia a ejercicios, a páginas que se encuentran en él. Por lo tanto, si disponéis del dossier, haréis un seguimiento adecuado del curso. Si tenéis el dossier y visualizáis los vídeos, no requerís nada adicional. Con ello es suficiente para sacar una muy buena nota en el examen. También, por último, indicaros que cuando se inicia el curso creamos un grupo de WhatsApp formado por los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que me encargaré de resolver todas vuestras dudas acerca del funcionamiento del curso. Cualquier duda que tengáis de teoría, de ejercicios prácticos, lo que sea, me lo podréis preguntar por ahí. Estaremos siempre a vuestra disposición para poder responder vuestras dudas. Y una vez dicho esto, empezamos ya con la primera clase gratuita. Empezamos ya con el temario, por lo tanto. Como estaba comentándoos, haremos una información relativamente rápida de aspectos que ya entraron en el primer parcial, ¿de acuerdo? Para ello, por favor, vayamos a la página 2. En la página 2 voy a hacer una pequeña introducción muy rápida de estos distintos conceptos que aquí tenemos indicados. Si alguien tuviese algún concepto que no quedase del todo claro, que me lo indique, por favor, sin ningún tipo de compromiso. Entonces, básicamente, en esta asignatura nos centramos en el estudio, en primer término, de la muestra, pero con el objetivo de estudiar la población. En estadística, generalmente, el objetivo siempre es el estudio de la población. Pero debido a la imposibilidad de estudiar a todos los individuos que forman parte de la población, generalmente cogemos una muestra representativa de la población objeto de estudio, trabajamos con esta muestra con la intención de, finalmente, inferir, generalizar, extrapolar datos de la muestra hacia la población. Por ese motivo, en primer término, estudiamos toda la información que corresponderá a la muestra, ¿de acuerdo? Y luego, progresivamente, iremos adentrándonos en los conceptos poblacionales. Para que nos hagamos una idea, en los primeros temas estudiamos la estadística descriptiva, que descriptiva es cuando trabajamos únicamente con la muestra, univariante y bivariante, es decir, trabajando con una sola variable o con dos variables. Para que veamos bien la idea de variables, cuando estamos trabajando con una muestra, que repito es un conjunto de individuos que forman parte de la población objeto de estudio, podemos estudiar distintas características de esta muestra. Las características es lo que denominamos dentro de estadística como variables. Por ejemplo, si yo cojo un grupo de gente, puedo estudiar su peso. Su peso sería en este caso una variable, ¿de acuerdo? Puedo estudiar su color de pelo, otra variable, y así progresivamente. Cualquier característica de este grupo de individuos corresponderá a una variable. Y estas variables, recordad que tenemos dos tipos. Pueden ser variables cualitativas, que también se denominan categóricas, son sinónimos, categóricas, o las variables cuantitativas, que son numéricas. Las variables cualitativas se denominan categóricas también porque tendremos distintas alternativas, distintas categorías. Por ejemplo, en color de pelo tenemos rubios, morenos, castaños. Cada una de estas alternativas se denomina categorías dentro de estadística, ¿de acuerdo? Entonces, las variables categóricas, las variables cualitativas hacen referencia a atributos. Generalmente no se plantean con números, aunque pueden plantearse,
Pero si se planteasen con números, el número no tiene un sentido estricto. Es como plantear, rubios es el número 1, morenos número 2, castaños número 3 y pelirrojos número 4. Esta forma de representar es una etiqueta, pero no tiene ningún significado el número como tal, ¿de acuerdo? Estas son las variables cualitativas, dentro de las cuales hacemos una doble diferenciación, las nominales y las ordinales. Las variables cualitativas nominales son aquellas donde las categorías, que hemos indicado que eran las distintas alternativas, no están ordenadas, no tienen una jerarquía preestablecida. Por ejemplo, color de pelo, rubios, morenos, castaños, ¿hay un orden preestablecido? ¿Es mejor ser rubio que moreno, que castaño, que pelirrojo? Cada uno puede pensar lo que quiera, pero evidentemente en principio no hay una jerarquía preestablecida para todo el mundo. En cambio, en las ordinales sí que habría una jerarquía preestablecida. Por ejemplo, si os hablo de nivel de estudios, primario, secundario, universitario, doctorado, ahí sí que hay una jerarquía preestablecida. Todo el mundo plantearía el mismo orden, ¿verdad? Entonces hablamos de una variable quali ordinal. Y luego tenemos las variables cuantitativas o numéricas. Aquí el número sí que tendrá un sentido estricto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se habla del peso. El peso, evidentemente, es una variable cuantitativa. Dentro de las quantis diferenciaremos dos tipos, las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que entre dos valores consecutivos no puede haber ningún valor. Por ejemplo, si se habla de número de hijos, entre un hijo y dos hijos no puede haber ningún valor entre medio, ¿de acuerdo? O tienes un hijo o tienes dos. En cambio, se habló del peso, entre pesar 70 kilos y 71 kilos, sí que hay infinidad de posibilidades, ¿de acuerdo? Según la sensibilidad de la herramienta de medida, podré ser cada vez más y más preciso. Eso ocurre en las variables continuas, que según la sensibilidad de la herramienta de medida, podré ser más preciso. En las discretas, no. Por muy sensible que sea la herramienta, no podremos ser más precisos, ya que son variables que no permiten valores entre medio, ¿de acuerdo? Entre dos valores consecutivos no puede haber ningún valor en las discretas. En cambio, las continuas, entre dos consecutivos habrá infinitos valores. Una vez visto esto, cuando trabajamos con una muestra, podremos trabajar la estadística descriptiva univariable, univariante, trabajamos con una sola variable, o la estadística descriptiva bivariante, cuando trabajamos con dos variables, ¿de acuerdo? Si trabajamos con solamente una variable, básicamente diferenciaremos si la variable es quali o es quanti, ya que los indicadores que podremos mirar son distintos. Básicamente trabajaremos siempre con variables cuantitativas. Si recordáis indicadores, teníamos la media, la desviación, la varianza, un seguido de indicadores que todos ellos son recurrentes generalmente con las variables quantis. Es decir, si yo hablo de color de pelo, rubios, morenos, castaños, no podré buscar la media. Rubio más castaño, más rubio, más moreno, entre 5, no se puede calcular. Entonces, todos aquellos indicadores numéricos generalmente se utilizan más bien para variables quantis. Variable quali podremos estudiar la moda y poco más, un indicador que no nos preguntarán prácticamente nunca en el examen. Y dentro de la bivariante, cuando trabajemos con dos variables, podremos mirar la información de dos qualis, podremos mirar una quali y una quanti, o podremos estudiar la información de dos variables cuantitativas. Tendremos toda esta información. Hoy haremos todo esto ahora mismo, además de más información que ahora explicaré, pero todo esto explicaremos los distintos indicadores gráficos y distinta información que puedo estudiar en cada uno de estos casos, ¿de acuerdo? Pero todo esto es solamente dentro de la muestra. Y esto me servirá para luego, con estos datos que trabajemos, poder extrapolar, poder inferir a la población. De ahí que denominemos esto como estadística descriptiva, y cuando generalizamos será la información de estadística inferencial, ¿de acuerdo? Pero así como cuando trabajamos con la muestra es 100% segura la información, si cogemos 5 personas, una tiene 20 años, 21, 22, 23 y 24, sumamos sus años y dividido entre 5, tendría la media de la muestra sin equivocarme a no se que haga un error. Cuando quiera inferir y quiera conocer cuál es la media de edad en la población, a partir de la muestra no podré decir 100% seguro cómo es la población. De ahí que introduzcamos el concepto de probabilidad, ¿de acuerdo? La probabilidad básicamente nos servirá para hacer inferencias.
Esa es la parte más matemática de la asignatura, básicamente, en muchos aspectos, pero nos servirá para poder entender cómo podemos extrapolar la información de la muestra hacia la población, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto será básico y es el que haremos después de analizar esta información. Cuando estudiemos la probabilidad, estudiaremos los conceptos más importantes de la probabilidad. Además también de mirar, por ejemplo, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, estudiaremos diferentes pruebas diagnósticas, como son sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Información también importante en este tipo de ejercicios. Y luego, por último, ya nos centraremos en la población, donde estudiaremos las distribuciones más recurrentes que hay dentro de la población, según si son variables aleatorias discretas o continuas, ¿de acuerdo? Entonces, en la continua, por ejemplo, trabajaremos con la distribución normal, una distribución que deberemos conocer sí o sí. Y luego ya, que esto ya en la clase de hoy no lo miraremos, estudiaremos la inferencia, inferir de la muestra hacia la población. Para poder inferir, trabajaremos básicamente con los intervalos de confianza. Para poder hacer inferencias, trabajaremos con los intervalos y con las hipótesis. Básicamente, todo este examen partirá de las hipótesis, ¿de acuerdo? También es importante el intervalo, pero será fundamental hipótesis. Pero para entender esto bien, es primordial que entendamos bien todos y cada uno de los diferentes aspectos. Por eso hoy estudiaremos toda esta parte, seguramente esto de aquí lo explicaremos ya en la siguiente clase, las distribuciones más recurrentes, pero estudiaremos de forma rápida toda esta información. Si alguien, repito, tuviese alguna duda al analizar algunos de estos conceptos, que me los vaya diciendo, porque aquí es una clase donde comentaremos aspectos muy rápidamente, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, vamos a adentrarnos en la información de la estadística descriptiva univariante. Generalmente, como bien sabéis, cuando trabajamos con estadística descriptiva univariante, trabajamos muchas veces con tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias nos sirven para poder ordenar mejor la información. Si disponemos de 1000 datos, 2000 datos, ¿qué ocurre? Que tener cada uno de los datos de forma escrita en una pizarra o en una hoja, donde sea, o en un ordenador, ¿qué ocurrirá? Que tendremos muchos datos y será difícil de leer, difícil de entender, ¿verdad? Entonces, lo que se hace generalmente es plantear una tabla con las distintas categorías o distintos valores con la información de las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Es decir, el número de individuos que hay en cada categoría, en cada valor o en cada intervalo, y el número y la proporción de individuos que hay en cada categoría, en cada valor, en cada intervalo. Si yo hablo de una variable cualitativa, sea nominal u ordinal, ahora mismo no me importa, por ejemplo, planteo la información de los diferentes valores, en este caso, diferentes categorías, hablamos de variable cualitativa, y hablo, por ejemplo, de nivel de estudios, primario, secundario, universitario y doctorado. En este caso, podríamos plantear la información de la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Que es básicamente el número de individuos que hay en cada uno de los grupos. Se puede plantear de muchas formas, n sub i, f sub a. Hay muchas formas para representarlo, ¿de acuerdo? Veréis que en distintos libros veis distinta información, pero aquí tendríamos esta información. Por ejemplo, si tenemos 20 que tienen como estudios primarios, 30 estudios secundarios, 40 universitarios y 10 doctorado, pues tendríamos 100 personas, ¿verdad? En este caso, esta es la frecuencia absoluta, el número de individuos que hay en cada categoría. Si hablásemos de la frecuencia relativa, sería la proporción, ¿de acuerdo? Además de esto se puede plantear también la frecuencia absoluta acumulada, que es la acumulación. 20 más 30, 50, más 40, 90, más 10, 100. Así planteamos la frecuencia absoluta acumulada. Y luego tenemos la frecuencia relativa, que se puede plantear con f sub i, ¿de acuerdo? O f sub r. La frecuencia relativa es la proporción, en tanto por uno, de personas, de individuos en cada uno de los grupos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, primarios, 20 de 100 sería 0,2. Secundarios, 0,3, que tengan estudios universitarios, 0,4 y 0,1. Todo debe sumar 1. Y podría hacer lo mismo de sumar la información de las frecuencias relativas para tener la frecuencia relativa absoluta.
Sería 0,2 más 0,3, 0,5 más 0,4, 0,9 más 0,1, 100, 1, ¿de acuerdo? Así es como planteamos si trabajamos con variables qualis. Cuando tengamos variables qualis, podremos plantear la tabla de frecuencias, como aquí he indicado. De indicadores únicamente podría estudiar la moda, nada más, ¿de acuerdo? ¿Qué es la moda? La moda es la categoría que tenga una mayor frecuencia absoluta. En este caso, la moda sería gente universitaria, ¿de acuerdo? Y luego, aparte de la tabla de frecuencias y la moda, podríamos mirar los gráficos correspondientes para ilustrar mejor la información de variables qualis. Los gráficos básicamente serán dos, que los tenéis en la página 4, parte superior, ¿de acuerdo? Podremos plantear el ciclograma o, lo que es lo mismo, diagrama o gráfico de sectores, que es el típico diagrama de quesitos que nos debe sonar, ¿de acuerdo? Y luego el gráfico o diagrama de barras. Son los dos gráficos que tenemos para representar la información generalmente de las variables cualitativas. Si la variable es una quali ordinal, como es el caso que he planteado, toda la información sería más que recurrente. Si hablásemos de una variable quali nominal, si fuese nominal, las informaciones de las acumuladas no tendrían ningún sentido, ya que no tiene ningún sentido acumular cuánta gente es hasta rubio. ¿Qué incluye el hasta rubio? ¿Qué hay anterior a rubio? ¿Qué hay después del rubio? No estaría preestablecido. Por lo tanto, si hablamos de variables qualis nominales, las columnas a la acumulación no tendrían ningún sentido. Esto sí es una variable quali. Si hablamos de una variable cuantitativa, voy a explicar un segundo si es cuantidiscreta. Si es cuantidiscreta, generalmente con pocos valores podremos tener una información muy parecida. Imaginaos que tenemos, por ejemplo, número de hermanos. 0 hermanos, 1, 2 o 3 hermanos, ¿de acuerdo? En este caso tenemos una muestra donde el máximo número de hermanos es 3, ¿de acuerdo? Luego puede ser que en la población esto no ocurra, o en otra muestra hubiese gente con más hermanos, pero aquí tenemos esta información. Una vez tenemos esto, la información es la misma, pero en vez de plantear las categorías, hemos planteado aquí los distintos valores. Y luego tenemos también la opción de trabajar con variables cuantitativas continuas. Si trabajamos con continuas, más que con valores, trabajaríamos mediante intervalos, ¿de acuerdo? Plantearíamos, por ejemplo, de 0 hasta 20 años, ¿de acuerdo? De 20 hasta 40 años, de 40 hasta 60 años y de 60 hasta 80 años. Así es como plantearíamos la información correspondiente si trabajásemos con una variable cuantitativa continua, ¿de acuerdo? Generalmente. Por lo tanto, si tenemos una variable cuantitativa, también puedo plantear la información que corresponde a las tablas de frecuencias, como aquí he visto, ya sea discreta o sea continua. Se podría plantear toda la información. Respecto a los gráficos, básicamente los tenéis también en la página 4 y tenemos 3, que son los más recurrentes, ¿de acuerdo? Las series temporales nos los pueden preguntar, pero es menos recurrente serie temporal, porque es la evolución a lo largo del tiempo. Generalmente estudiaremos los 3 aquí vemos, que son el boxplot, el diagrama de cajas, tenemos el histograma y tenemos también el diagrama de tallo y hojas, ¿de acuerdo? El stem and leaf. El histograma es el más sencillo. Si os fijáis aquí, por ejemplo, tenemos notas finales y tenemos las diferentes notas posibles y la frecuencia correspondiente. Vemos que lo más recurrente en esta muestra es sacar entre un 4 y un 5. Entre un 4 y un 5 tenemos una frecuencia de 8 personas, ¿de acuerdo? Entre un 3 y un 4 la frecuencia es 6. Y así es como se ve y se interpreta y se plantea la información de histograma. Es muy ilustrativo y muy fácil de entender, ¿de acuerdo? Luego tenemos el boxplot. En el boxplot tenemos siempre la misma información, ¿de acuerdo? Si os fijáis, disponemos de una caja, de ahí del nombre de boxplot, de acuerdo, diagrama de caja, donde tenemos en el parte superior el cuartil 3. La línea que está más oscura corresponde al cuartil 2 o mediana. Mes es evidentemente que es lo mismo, como luego comentaremos. Y luego tenemos en la parte inferior de la caja el cuartil 1, ¿de acuerdo? Tenemos esta información.
Importante, aquí he puesto la mediana que correspondía más o menos al centro, pero puede encontrarse en un extremo o encontrarse cerca del extremo. La mediana no tiene por qué estar a la misma distancia del cuartil 3 que del cuartil 1. Lo veremos luego, pero de la mediana, que es el cuartil 2, hasta el cuartil 1, la diferencia puede ser distinta. El porcentaje de gente será la misma, habrá un 25% y un 25%, pero como esté distribuido no tiene por qué ser igual, ¿de acuerdo? Entonces, y luego tenemos las patillas o bigotes, ¿de acuerdo? Patillas o bigotes nos indican hasta el punto de valor máximo. ¿Qué ocurre? Que la patilla o bigote solamente puede ser, como máximo, 1,5 veces el rango intercuartílico. Si fuese más, para que no quede un gráfico muy alargado y poco visual, se plantean círculos para casos atípicos y asteriscos para casos extremos, ¿de acuerdo? Entonces, y ocurre lo mismo por la parte inferior. Si tuviésemos algún valor muy alejado, que estuviese a más de 1,5 veces el rango intercuartílico, la patilla o bigote más lejos ya no puede llegar y se plantean mediante círculos o asteriscos. Círculos hace referencia generalmente a los valores que están entre 1,5 veces el rango intercuartílico y hasta 3 veces el rango intercuartílico. Si hubiese algún valor por debajo de 3 veces el rango intercuartílico respecto al cuartil 1, se plantean con asteriscos. Y lo mismo por arriba. Si hubiese algún valor respecto al cuartil 3 que estuviese más de 3 veces el rango intercuartílico, se plantean mediante asteriscos. Esto es el diagrama de cajas. Y luego tenemos el Stimal Leaf, el diagrama de tronco y hojas. Aquí mirad, nos pone 1/2 representa 12. Y tenemos aquí la información de 1, 2 y 3. Esto básicamente es el tronco y aquí tenemos las hojas, ¿de acuerdo? Que os plantean 9, 9, 9, 9 y así progresivamente. Ceros, unos, doses, treses, cuatros, así progresivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una persona con 19, si hablamos de edad, 19 años. Esta, 19, 19, 19. Tantos como tengamos 19, ¿de acuerdo? Esto representa el 20, 20, 20, 21 y así progresivamente. Si os fijáis, la persona mayor, en este caso, si hablamos de la variable edad, tiene 35 años, que sería el 3, pone el 5. Y la persona menor tendrá 19 años. Así es como se lee, se interpretan el Stimal Leaf, el gráfico de tronco o tallo y hojas, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, hemos mirado los gráficos más recurrentes. Repito, es solamente una idea muy simple de aspectos que ya más o menos deberíamos conocer. Si alguien tiene alguna duda, me lo puede comentar sin compromiso y haré más énfasis, explicaré con más tranquilidad aquella parte. Ahora vamos a mirar los distintos indicadores. ¿Qué indicadores conocemos? Por favor, los siguientes. Respecto a los indicadores, tenemos indicadores o medidas de tendencia central. Cuando hablamos de indicadores o medidas de tendencia central, disponemos básicamente de la moda, que ya hemos comentado, la mediana y la media. Estos dos son los que me importan más, la mediana y la media, ¿de acuerdo? Son los fundamentales. La moda me la pueden preguntar, pero será mucho menos recurrente. En cambio, la mediana y la media serán preguntas mucho más recurrentes. Para buscar la media, muy sencillo, para buscar la media sumamos todos los valores y dividimos entre n. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Sumo todos mis valores y divido entre n. Si tuviésemos, por ejemplo, 20, 20, 21, 21, 21, 22 y 22, ¿qué haríamos en este caso? Sumaríamos 20 más 20 más 21 más 21 más 21 más 22 más 22 entre, en este caso, 7, ¿verdad? Alguien puede decir, pero es que si tuviésemos muchos valores es un follón. Es verdad. Cuando tengamos diferentes valores repetidos, se podría multiplicar x sub pi por n sub pi. Es decir, 20 dos veces, más 21 tres veces, más 22 dos veces, todo entre 7. Mucho más rápido y cómodo, ¿de acuerdo? Y además de esto también tengo la información de la mediana. Para buscar la mediana, buscamos siempre la posición de la mediana. La mediana corresponde al valor que deja por debajo
el 50% de los casos y por encima el otro 50%, ¿de acuerdo? Y para buscar la mediana haremos siempre lo mismo. Planteamos la información correspondiente y buscamos el centro, que es n más 1 entre 2. Ordenamos de menor a mayor y planteamos n, que es el número de individuos, que son 7, más 1, 8, entre 2, 4. 1, 2, 3 y 4. La mediana, en este caso, sería el 21, ¿de acuerdo? Así es como buscamos la información de la mediana. Entonces, el 21 dejará por debajo el 50% de los casos y por encima el otro 50%. Importantísimo, si el valor mínimo es 20, en este caso, pero ahora planteo un ejemplo diferente a este, ¿de acuerdo? Si el valor mínimo fuese 20, el máximo puede ser 56. ¿Qué quiere decir? Que de valor mínimo a la mediana habrá el 50% de los casos, pero puede estar a una diferencia de 1. Y este 50% está a una distancia de 35. Puede ocurrir, porque aquí habría más concentración y aquí más variabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la información correspondiente a la mediana y la media. Además de ello, también conocemos los cuartiles. Importante, ¿cómo funcionaban los cuartiles? Estos son indicadores ya de posición. De posición tenemos la mediana, que ya la he explicado, que es el punto que deja 50% por debajo y 50% por encima, pero también tenemos los cuartiles. El cuartil 1 deja por debajo suyo el 25% de los casos y por encima el 75% de los casos. El cuartil 2 equivale a la mediana, que dejará 50% por debajo y 50% por encima. Y luego tenemos el cuartil 3, que dejará por debajo el 75% y por encima el 25% restante, ¿de acuerdo? Si yo ocupo en un examen, saco una puntuación de 3, que no es muy buena evidentemente, pero ocupo el cuartil 3, quiere decir que solamente el 25% ha sacado mejor nota que yo. Por lo tanto, en un examen muy difícil, he sacado un 3 y solo el 25% saca mejor que yo, ¿de acuerdo? Porque estoy en el cuartil 3. Esta es la idea correspondiente a los cuartiles. También debemos conocer los deciles. Si cuartiles teníamos 3 porque divido en 4 partes, deciles que divido en 10 partes tendremos 9. El decil 1 deja por debajo el 10% y por encima, evidentemente, el 90%. Decil 6 dejará 60% por debajo y 40% por arriba. Decil 9, 90% por debajo, 10% por arriba, ¿de acuerdo? Así planteamos deciles. Y luego tenemos los percentiles o centiles, que son sinónimos. Percentiles o centiles consiste en dividir todo en 100 partes. Requerimos, en este caso, por lo tanto, 99 percentiles o centiles. El percentil 23 dejará 23% por debajo y 77% por arriba. Percentil 88, 88% por debajo, 12% por encima, ¿de acuerdo? Así es como trabajamos la información de los percentiles o centiles. ¿Qué más tenemos? Indicadores de dispersión, ¿de acuerdo? Indicadores o medidas de, voy a poner para aquí y para aquí, de dispersión. Dispersión me indica, como bien sabemos, la variabilidad. Cómo de dispersa, cómo de valores distintos hay en una misma variable, ¿de acuerdo? Si todo el mundo en una clase tiene entre 19 y 20 años, la variabilidad será muy pequeña. Si hay gente desde 50 hasta 15 años, habría mucha variabilidad seguramente, ¿de acuerdo? Entonces, para mirar la dispersión, la variabilidad, tendremos distintos indicadores. Podemos mirar el rango. El rango es un indicador que trabajaremos muy poco, también se denomina recorrido o amplitud, y es la diferencia entre valor máximo y valor mínimo, algo que generalmente comentaremos muy poco, ¿de acuerdo? Rango intercuartílico es la diferencia entre cuartil 3 y cuartil 1. Cuartil 3 y cuartil 1 se puede deducir, como hemos comentado, y la diferencia sería el rango intercuartílico. Estos indicadores son utilizados, pero tampoco en demasía. Generalmente trabajaremos más bien con la varianza, que es S cuadrado generalmente, ¿de acuerdo? La varianza
cuyo cálculo es el siguiente. Es el sumatorio de cada uno de los valores menos la media, es decir, hacemos la distancia de cada valor respecto a la media, al cuadrado, y aquí eso está lo importante. Si me ponen entre n, hace referencia a una posible estimación poblacional ya, es la varianza poblacional, como se dice, es de la muestra, evidentemente, pero es con la intención de hacer estimaciones poblacionales. Muchas veces trabajamos con la cuasivarianza o la varianza corregida. La varianza corregida es entre n menos 1, ¿de acuerdo? Entonces tendremos ambas opciones, entre n o entre n menos 1, según si trabajamos con la varianza corregida, que es generalmente con la que debemos trabajar, o con la varianza entre n, ¿de acuerdo? Esto básicamente lo plantearemos según lo que nos indiquen. Una vez tenemos esto, así calculamos la varianza. ¿Qué ocurre? Que la varianza, si hablamos por ejemplo de centímetros, estará al cuadrado. Por lo tanto, más que la varianza, nos importa la desviación estándar o desviación típica, que es la raíz de la varianza. Si hacemos la raíz de la varianza, obtenemos la desviación estándar o desviación típica, que es el indicador más recurrente dentro de la dispersión, de la variabilidad. Aunque tenemos otro, que es el coeficiente de variación de Pearson. El coeficiente de variación de Pearson me sirve cuando quiera comparar entre dos grupos cuál tiene más variabilidad. Dos grupos, dos muestras, y me pregunten cuál es más variable de los dos. Cuando quiera comparar entre grupos cuál tiene más variabilidad, lo ideal es trabajar con el coeficiente de variación, ya que es un indicador adimensional, no tiene unidad de medida. Estos sí que tenían, el coeficiente de variación no tiene unidad de medida, y su cálculo es la desviación estándar entre la media. Se puede multiplicar por 100, es indistinto, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más cercano sea el coeficiente de variación, más concentración habrá. Cuanto más grande sea, más alejado sea del cero el coeficiente de variación, más variabilidad, más dispersión habrá, ¿de acuerdo? Estos son los indicadores más recurrentes dentro de dispersión y este me sirve para poder comparar entre dos grupos, dos muestras o dos variables, cuál es más o menos dispersa. Y para finalizar ya tenemos los indicadores de forma, ¿de acuerdo? Básicamente podríamos comentar el coeficiente de asimetría y la kurtosis. La kurtosis la trabajaremos muy poco, por lo tanto ahora mismo no la comentaré. Sí que comentaré el coeficiente de asimetría. Cuando hablamos de la asimetría, básicamente se puede hacer al comparar media y mediana, ¿de acuerdo? Más allá del coeficiente de asimetría que aquí disponemos. La información correspondiente a la asimetría es estudiar si hay sesgo positivo, sesgo negativo o hay simetría. Mirad, si tuviésemos muchos casos muy concentrados aquí, en una clase, todo el mundo tiene entre 18, 19 y 20 años, y hay pocos casos que tienen 25, 29, 32, 38, 60, ¿qué ocurriría? Que habría mucha concentración en la parte inferior y casos extremos en la superior. Esto se denomina asimetría positiva, ¿de acuerdo? Cuando tengamos asimetría positiva tendremos un caso como este así. Si lo representase mediante un diagrama de cajas tendríamos algo como esto así. Concentración en la parte inferior y más variabilidad en la parte superior. Como bien sabemos, o deberíamos saber, la media es mucho más sensible que la mediana. Es decir, ante valores extremos se ve más afectada. Cuando tengamos asimetría positiva, la media será mayor que la mediana. Si la distribución fuera simétrica, tendríamos que la media sería igual a la mediana. Y en este caso, la distribución correspondiente al diagrama de cajas sería totalmente simétrica. Y si tenemos un grupo de gente que tienen edades elevadas y poca gente con edades más jovencitos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría? Tendríamos algo como esto. Tendríamos en este caso asimetría negativa, concentración en la parte superior y en casos extremos en mayor medida por la parte inferior. En estos casos la media sería menor a la mediana y la representación mediante el gráfico de cajas sería algo como esto, ¿de acuerdo? Asimetría negativa, concentración en la parte superior y casos más extremos, más variabilidad en la parte inferior. Que sea así no quiere decir que en un caso de asimetría negativa
puede haber algún caso extremo, podría haberlo, ¿de acuerdo? También un caso atípico por la parte superior, pero la concentración estaría aquí y aquí estarían la mayor variabilidad. Una vez visto esto, ya hemos comentado toda la información hasta la página 6. Ahora nos viene ya la información que corresponde a la página 7. Y todo esto era univariante, solamente una variable. Ahora trabajaremos con la información que corresponde a bivariante. Es decir, trabajaremos ya mediante con dos variables, ¿de acuerdo? Si trabajamos con dos variables, podemos trabajar dos variables cualitativas, una quanti y una quali, o dos cuantitativas, ¿de acuerdo? Empezaremos trabajando con dos variables cualitativas, tal y como lo tenemos en la página 7 del dossier, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo, parte superior. Entonces, cuando tengamos dos variables qualis, me pueden preguntar por la probabilidad individual o marginal, que es la probabilidad de una categoría de una de las variables, cuando solo tengo en cuenta una de las variables, probabilidad de A, que sería el número de individuos con A entre total de la muestra. Para que lo veamos, ¿de acuerdo? Probabilidad marginal sería, si me preguntan, dentro del ejemplo que tenemos dos variables, depresión y nivel económico, ¿de acuerdo? Las dos son qualis, depresión es sí o no, que sería una variable quali nominal, aquí no me importa que sea nominal u ordinal, pero os lo comento, y tenemos nivel económico, bajo, medio y alto, que sería una variable cualitativa ordinal, ¿verdad? Entonces, si me preguntan solamente cuál es la probabilidad de tener nivel económico medio, me están preguntando por una categoría de una de las variables, de ahí que digamos que es individual o marginal. ¿Y serían cuántos? ¿Cuántos tienen nivel económico medio? Serían 50, que son los que tienen nivel medio entre total. Así de sencillo. Si me preguntan por la intersección, sería probabilidad de una categoría de una de las variables y otra categoría de la otra variable, ¿de acuerdo? Probabilidad de una categoría de una variable, intersección, probabilidad de una categoría de la otra variable. Aquí miraríamos donde confluyen las A's y las B's, ¿de acuerdo? Donde confluyen ambas categorías, entre el total. Para que lo veamos, si me preguntan probabilidad de sí tener depresión y, importante el I, tener clase social baja. Me preguntan por sí depresión y clase social baja. ¿Qué haría en este caso? Deberíamos mirar donde confluyen depresión y bajo, que es 10 personas del total. Así es como buscamos la información que corresponde a la intersección, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un aspecto que ya comentaremos más adelante, que es la condicionada. Probabilidad de que se dé la categoría A de una de las variables cuando sabemos, bajo la condición, que se dé la categoría B de otra de las variables. Es decir, sabiendo que se da B en una variable, probabilidad que se dé A en la otra variable. Cuando me pregunten por esto, en el numerador, si me planteamos donde confluyen A y B, igual que aquí, pero en el denominador, el total de la categoría segura. La segura es la condición que es B. Entonces haríamos número de A's y B's entre número de B's. Para que lo veamos, si me preguntan probabilidad de tener clase o de ser de clase social alta, bajo la condición sabiendo que no tienes depresión. Si no tienes depresión, ¿cuál es la probabilidad de pertenecer a clase social alta? Entonces, en este caso miraríamos en el numerador donde confluyen alta y no depresión. Alta y no depresión son 15, sobre el total de gente que no tiene depresión. ¿Cuántos no tienen depresión? 60. Pues así estamos buscando la probabilidad de alta dentro de no depresión. Dentro de la gente que no tiene depresión, que tengan o que sean de clase social alta, son 15 de 60. Así es como resolveríamos esta información, ¿de acuerdo? Aquí tenemos más ejemplos del mismo tipo de ejercicios, pero estas son las 3 probabilidades importantes que nos pueden llegar a preguntar. Una vez tenemos esto, hemos trabajado con dos qualis. Si trabajásemos con una variable quali y una variable quanti, no explico nada nuevo, porque una quali y una quanti serían lo mismo que yo hasta ahora, que hacía anteriormente cuando trabajábamos la media, la mediana, las varianzas, todos y cada uno de los indicadores, pero para los distintos grupos de la variable quali. Por ejemplo, si yo estudio las notas,
según el color de pelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podría hacer? Podría mirar la media, la mediana de la variable quanti en los distintos grupos, para rubios, morenos y castaños, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y podría mirar, repito, la media, la mediana, la moda, los cuartiles, los deciles, la varianza, el rango, la desviación, la simetría de la variable notas, pero para cada uno de los grupos, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí en la página 8, tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? Que tenemos el tiempo que se tarda según si vas en autobús, caminando, coche y así progresivamente. Y vemos las medias de cada grupo, las desviaciones, la mediana, todo de la variable cuantitativa, que es la variable tiempo, en los distintos grupos de la variable quali. Esta es la información que se puede plantear si tenemos una quanti y una quali. Nada nuevo, solamente comparar la información de la quanti en los distintos grupos de la variable cualitativa. Y lo que es un poco distinto es cuando trabajemos con dos variables cuantitativas. Si trabajamos con dos variables quantis es un poco distinto, pero son cosas que yo creo que todo el mundo ha hecho en bachillerato o en la ESO, ¿de acuerdo? Cuando trabajemos con dos variables cuantitativas, lo que realizábamos siempre era lo siguiente. Podíamos plantear un diagrama de dispersión, un gráfico de nube de puntos, ¿de acuerdo? Donde veamos los puntos de ambas variables, la variable x, la variable y, y vemos si hay qué tipo de relación. Hay muchas relaciones, lineales, parabólicas, logarítmicas. En vuestro caso trabajáis solamente mediante relaciones lineales. Muy sencillo en ese caso, ¿de acuerdo? Entonces, solamente mirando la información de un gráfico, puedo saber si la relación es lineal positiva, como sería un caso como este, relación lineal negativa, como sería un caso como este, o relación lineal nula. Nula sería cuando no viésemos ningún tipo de relación, o por ejemplo, una relación parabólica es una relación lineal nula, porque no habría relación lineal, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta información, pero claro, ¿trabajaremos siempre con la información de gráficos? No, tenemos distintas medidas de asociación. Uno de ellos es la covarianza. La covarianza entre dos variables es un indicador dimensional que por ese motivo trabajaremos poco con él, porque la covarianza fluctúa desde menos infinito hasta más infinito. Si fuese cero es sintomático de no relación, ¿de acuerdo? Cuando sea mayor que cero, relación positiva, y menor que cero, relación negativa. Pero no puedo estudiar la intensidad. Para estudiar la intensidad, lo ideal es trabajar con el coeficiente de correlación de Pearson. Es una R esto, ¿de acuerdo? El coeficiente de correlación de Pearson fluctúa entre -1 y 1. Y a diferencia de la covarianza, este sí que nos indica la intensidad. Si fuese cero, la relación es nula. Por encima de cero, relación positiva, y por debajo, relación negativa. Pero cuanto más cerca a 1 o a -1, es decir, a 1 en valor absoluto, más intensa es la relación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si vamos a la página siguiente, a la página 10, por favor, podéis ver aquí la información de R09. Si es R09, quiere decir que es positiva y es bastante intensa. R05 es positiva, pero es mucho menos intensa. Si os fijáis, los puntos están menos cercanos a una recta imaginaria. Si vamos al último, R-0,99, vemos como los puntos están entre ellos muy cercanos y en negativo. Es decir, cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Así podemos interpretar rápidamente los diferentes coeficientes de correlación de Pearson. Luego os plantean aquí el coeficiente de correlación de Spearman. Esto lo veremos poco, pero os lo comento, que el coeficiente de correlación de Spearman, perdonadme, es un coeficiente que se utiliza cuando alguna de las variables sea una variable ordinal. A veces planteamos variables de estado de ánimo, del 1 al 10. Estas variables son un poco subjetivas, son numéricas a veces, pero tienen cierta subjetividad, se plantean como variables cuantitativas ordinales a veces. Es un caso un poco excepcional. Ese tipo de variables, lo ideal es trabajarlas mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Pero solo comento esto y nada más. Y luego, ¿qué ocurre? Que tenemos la información de la correlación elevada, me puede interesar plantear una recta. Si yo planteo, por ejemplo, cómo las horas de estudio influyen sobre las notas, me puede interesar, si yo veo que hay relación,
plantearé una recta con el objetivo de hacer predicciones. Es decir, yo voy a intentar predecir la información correspondiente a la variable notas, ¿de acuerdo? Perdón, voy a hacer la predicción de la variable notas, que es la variable dependiente, a partir de un valor de las estudio. Es decir, esta persona es una persona real, pero si yo estudiase estas horas, esperaría obtener esta nota, que es la de la recta, ¿de acuerdo? Entonces, esto es error real, que puedo tener distinta gente que estudia, por ejemplo, que estudia 5 horas y saques distintas notas, pero la esperanza, lo que esperaríamos encontrar, es la información de la predicción que aquí encontraremos, ¿de acuerdo? Entonces, mediante la recta, haremos predicciones de la variable dependiente a partir de otorgar valores a la independiente. Para ello, plantearemos esta recta. Hacemos A más B, X, ¿de acuerdo? Planteamos esta información. La Y es la variable dependiente, en este caso las notas. La A corresponde a la ordenada al origen. El punto por donde la recta corta el eje de ordenadas, ¿de acuerdo? Ordenada al origen. La B es la pendiente. La B es la pendiente. Y la X es la variable independiente, en este caso horas de estudio. A partir de esta recta, si tú estudias 5 horas, intentaré hacer una predicción de qué nota esperaríamos que obtuvieses en el examen. Para ello, planteamos la A y la B. Hay que saber buscarlas. Mirad la página 11, por favor. La B corresponderá siempre a lo mismo. Será el coeficiente de correlación de Pearson multiplicado por la desviación estándar, SI, o desviación estándar de la variable dependiente de la I entre la desviación estándar de la independiente. Así es como planteamos el coeficiente de correlación de Pearson. Perdón, la pendiente. Coeficiente de correlación por la desviación de la variable dependiente entre la desviación de la independiente. Una vez tengamos la B, que es la pendiente, buscaremos la A, que es la media de la variable dependiente menos B, que aquí le he buscado, multiplicado por la media de la variable independiente. Así es como buscaríamos la información que corresponde a la A, que es la ordenada al origen, ¿de acuerdo? Y una vez tuviésemos esto, ya podríamos, si por ejemplo la A fuese 0,5 y la B fuese 0,1, si yo estudio 20 horas, esperaría tener en el examen un 2,5. 20 por 0,12 más 0,5, 2,5. Sería la nota que esperaría encontrar si estudiase 20 horas. Es un ejemplo esto ahora mismo, he inventado. Entonces, a partir de ello, también puedo buscar el error. El error es la distancia que hay entre el valor de un individuo y el valor de la predicción. Imaginaos que yo, estudiando 20 horas, mi nota es un 7. Entonces, el error corresponderá a la diferencia entre el valor real y la predicción. Si yo aquí, estudiando 20 horas, saco un 7 y la predicción es que, estudiando 20 horas, saques un 2,5, la distancia en este caso, 4,5, sería el error, ¿de acuerdo? El error correspondería a 4,5, es la distancia entre el valor real, el que estamos obteniendo, y la predicción si estudias tantas horas. Porque evidentemente todo el mundo que estudia 20 horas no sacará un 7. Habrá gente con 7, con 8, con 9, con 0, con 1, y la media de estos valores será el 2,5, que es la predicción que obtenemos mediante la recta de regresión. Con esto ya finalizamos la información del ejemplo 11, de la página 11, solamente quería comentaros esta última información. Si disponemos que el coeficiente de correlación fluctúa entre -1 y 1 y nos indica la relación existente y la intensidad entre dos variables, si yo este valor lo elevo al cuadrado, obtendríamos R cuadrado. R cuadrado corresponde al coeficiente de determinación y nos indicará el porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente que viene explicado por la independiente. Nos indica el porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente que viene explicado por la independiente. En un caso como este, si tuviésemos que el coeficiente de correlación es 0,7,
Si yo elevo 0,7 al cuadrado, tengo 0,49. Se puede multiplicar por 100. ¿Qué quiere decir? Que el 49% de la variabilidad de las notas viene explicado por las horas de estudio. Hay un 51% restante que vendrá explicado por otras variables, pues la asistencia a clase, la inteligencia, trabajar, caras familiares, lo que sea. Pero el 49% de la variabilidad de las notas vendría explicado en este caso por las horas de estudio. De ahí que digamos que el coeficiente de determinación multiplicado por 100 nos indica básicamente el porcentaje o la variabilidad de la variable dependiente que viene explicado por la variable independiente. Con esto ya hemos acabado toda la información que hace referencia a la estadística descriptiva, descripción de una o dos variables, ¿de acuerdo? En este caso, cuando trabajamos únicamente con la muestra. Ahora, antes de acabar la clase de hoy, nos adentraremos en la información que hace referencia a la probabilidad, concepto fundamental para luego entender mejor la extrapolación de la muestra hacia la información poblacional, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos esto, vamos a centrarnos en el siguiente apartado, en la siguiente parte, por favor, que corresponde básicamente a la probabilidad. Vayamos a la página 12 del dossier. Y en primer término nos hablan de experimento aleatorio. ¿Qué entendemos por experimento aleatorio? Es un proceso que tiene dos o más resultados posibles y existe incertidumbre sobre el resultado que se obtendrá. Por ejemplo, cuando lanzamos un dado, lanzo un dado y sabemos que hay 6 posibles resultados. Puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. ¿Qué número saldrá? Pues evidentemente no lo sé. Lanzo el dado y entonces tenemos ahí ciertas probabilidades de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, yo conozco la probabilidad de cada uno de los sucesos, pero no sé, no tengo la certeza de lo que va a ocurrir, evidentemente. De ahí que se denomine un experimento aleatorio. El experimento aleatorio generalmente se plantea siempre el conocimiento del espacio muestral. El espacio muestral son todas y cada una de las probabilidades, todas y cada una de las diferentes opciones que tenemos al realizar el experimento. Por ejemplo, cuando lanzo el dado, ¿qué opciones tenemos? Que salga el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Esta es la información correspondiente al experimento, es el espacio muestral, que son las distintas alternativas cuando realice el experimento, ¿de acuerdo? Luego tenemos el concepto de suceso. Suceso corresponde a cada uno de los elementos del espacio muestral o un conjunto de ellos. Por ejemplo, si me dicen cuál es la probabilidad de lanzar el dado y que salga el número 2. El número 2 sería un suceso, ¿de acuerdo? Que es uno de los elementos de todo el espacio muestral. Y un conjunto de ellos también sería, en este caso, un suceso. Por ejemplo, que lance el dado y salga el número par. Que salga el número par sería un suceso y correspondería a unir 2, 4 y 6, ¿verdad? En ese caso, así es como planteamos dicha información. Una vez tenemos esto, tenemos que conocer también diferentes aspectos muy recurrentes, como por ejemplo, cuando hablábamos de la unión, la intersección. La intersección ya lo he comentado. Si yo hablo de probabilidad A intersección B, es cuando veamos una I. A y B se plantea de esta forma. Es la intersección. Probabilidad de ser alto y rubio, por ejemplo. Pues esto sería la gente que es alta y rubia al mismo tiempo. Si tú eres alto y no eres rubio, aquí no estás incluido. Solamente es la gente que sea alta y rubia. Luego tenemos la unión. Probabilidad de alto, unión rubio. Esto es I O, ¿de acuerdo? Aquí incluimos a la gente que es alta y no rubia, la gente que es alta y rubia y la gente que es no alta y rubia, ¿de acuerdo? Entonces sería alta y rubia. Y luego tenemos el probabilidad de complementario. El complementario sería, si hablamos de los altos, aquí tendríamos a los que no son altos. El complementario son los no altos, ¿de acuerdo? Que sería 1 menos la probabilidad de A. Así obtendríamos la probabilidad correspondiente al complementario. A partir de esto vamos a comentar los axiomas más recurrentes
dentro de probabilidad que nos servirán para distintos apartados de los siguientes temas, ¿de acuerdo? En primer término, primer axioma de la probabilidad. La probabilidad de cualquier suceso, ¿de acuerdo? Siempre será menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. Siempre fluctúa entre 0 y 1, ¿de acuerdo? La probabilidad de cualquier suceso siempre fluctúa entre 0 y 1. Segundo axioma, la probabilidad del suceso imposible será 0. Si tengo un dado, lanzarlo. El dado es un dado normal que tiene valores de 1 a 6. Si lanzo el dado, probabilidad de que salga el número 8 es 0. Es la probabilidad del suceso imposible. Y la probabilidad del suceso seguro será, en este caso, 1. Que lance un dado que fluctúe entre 1 y 6 sería, en este caso, 1, ¿de acuerdo? Probabilidad de lanzar el dado y que salga un número entre 1 y 6 sería 1, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? La probabilidad de un suceso cualquiera es igual al sumatorio de la probabilidad de los sucesos elementales, ¿de acuerdo? La probabilidad de cualquier suceso es igual al sumatorio de las probabilidades de los sucesos elementales. Por ejemplo, cuando lanzo un dado y que sea un número par. Que salga el número par, si tenemos 6 opciones y 3 son pares, 3 son impares, será un medio, ¿verdad? Pero he dicho, se puede comentar también como el sumatorio de las probabilidades de los sucesos elementales. Podríamos plantear probabilidad de 2 más la de 4 más la de 6. Que salga el número 2 es un sexto. Que salga el número 4, un sexto. Que salga el 6, un sexto. Si sumamos un sexto más un sexto más un sexto, tendríamos 3 sextos, un medio, que es exactamente lo mismo que comentábamos en este caso, ¿de acuerdo? Seguidamente, por favor, la información correspondiente al ejemplo 4. En el 4, ¿qué tendríamos de información? El ejemplo 4, el axioma 4. El axioma 4, ¿qué nos indican? Que si dos sucesos son mutuamente excluyentes y además abarcan todos los casos, diremos que son complementarios. ¿Qué quiere decir que sean mutuamente excluyentes? Que no tengan puntos en común. Por ejemplo, rubios y moreno. No puede haber una persona que sea al mismo tiempo rubia y moreno. O eres rubia o eres morena, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dos sucesos son mutuamente excluyentes y abarcan todos los casos, rubios y morenos abarcan todos los casos. Evidentemente no. Puede haber gente pelirroja, gente castaña, entonces no abarcan todos los casos. Si los abarcasen, al ser mutuamente excluyentes, diríamos que son complementarios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hablamos de gente con pelo y gente sin pelo, sí que serían sucesos complementarios. O tienes pelo o no tienes, por lo tanto, son mutuamente excluyentes y abarcan todos los casos, ¿de acuerdo? De ahí que hablemos del axioma 4. Y ya para finalizar esta información de aspectos más genéricos de la probabilidad, tenemos álgebra de los sucesos. Entonces tenemos el complementario de A, que se puede plantear con AC o se puede plantear con una rayita arriba, que antes lo he comentado ya, que correspondía a 1 menos la probabilidad de A. Si yo conozco que la probabilidad de rubios es 0,3, la probabilidad de no ser rubio, el complementario de rubio será 1 menos 0,3, sería 0,7. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Luego tenemos también la información de la intersección. Si me preguntan probabilidad de ser alto y rubio, por ejemplo, ¿de acuerdo? La intersección se buscaría de la siguiente forma. Siempre es lo mismo, plantearemos la probabilidad de A más la de rubios en este caso, altos más rubios, menos la intersección. Así es como plantearíamos la probabilidad de la intersección. Altos más rubios, menos la unión, menos la unión. Intersección sería altos más rubios menos la unión. Y la unión al revés, sería altos más rubios menos la intersección. Así es como buscamos las probabilidades de intersección y unión cuando me den la información de dos sucesos, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, tenemos también la información que corresponde a la probabilidad condicionada. A cuando B, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué planteamos? En el numerador siempre la intersección, A y B, y en el denominador la probabilidad del valor seguro.
Para que todo el mundo lo vea bien, por favor, vayamos al ejemplo que estábamos realizando anteriormente, que hemos comentado en la página 7 del dossier. Id a la página 7, por favor, y os pregunto, probabilidad de sí tener depresión cuando tienes nivel económico alto, ¿de acuerdo? Probabilidad de sí depresión cuando tienes nivel económico alto. En este caso, ¿cuánta gente tiene depresión y nivel económico alto? 5. Del total de gente de nivel económico alto, que son 20, esto nos da 0,25. Así es como lo hacíamos anteriormente, cogíamos valores y ya está. Pero me comentan que se puede plantear esta información con estas fórmulas. Voy a hacerlo así ahora mismo, ¿de acuerdo? Evidentemente, si disponemos de una tabla, lo ideal es hacer esta información. Pero si no dispongo de tabla, haríamos esto que ahora mismo voy a comentar. Entonces plantearíamos probabilidad, en este caso, de S cuando A, ¿de acuerdo? Entonces plantearíamos la información que corresponde a probabilidad de sí cuando nivel económico alto. Y plantearíamos en el numerador probabilidad de S y alto. Y en el denominador probabilidad de nivel alto. S y alto, la intersección, ¿alguien recuerda? Era donde confluyen respecto a total. Y confluyen 5 entre 100. Así plantearíamos la intersección. Y en el denominador, probabilidad de alto. ¿Cuántos son altos en este caso? Nivel económico alto. 20 de 100. Por lo tanto, esto se va con esto y me quedaría 5 entre 20, que es exactamente la misma información que estábamos comentando anteriormente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tenemos tabla, haced esto. Pero si no disponemos de la tabla, tendremos que calcular así la información correspondiente. De esta forma es como resolveríamos este tipo de ejercicios. Una vez visto esto, nos vamos a centrar en la información que hace referencia a la probabilidad de independencia y entre dos sucesos. ¿Cuándo decimos que son independientes? Mirad, si yo tengo esta información, que quede claro esto, por ejemplo, la probabilidad de sí depresión cuando perteneces al nivel económico alto. En este caso tenemos probabilidad de sí y alto entre probabilidad de alto. ¿Qué estoy estudiando, por favor? Estoy estudiando sí cuando eres alto. Si esto fuese distinto a la probabilidad de sí cuando tu nivel económico es bajo, ¿qué querría decir? Que el hecho del nivel económico sí que está influyendo en la depresión, ya que veríamos resultados distintos de probabilidad según si tienes nivel alto o nivel bajo. Si esto fuese igual al nivel medio, ¿qué querría decir? Que tanto cuando tienes nivel alto, bajo o medio, la probabilidad de tener depresión es la misma. Por lo tanto, si en un caso como este, si todo fuese igual, ¿qué ocurriría? Que el hecho de tener un nivel económico distinto no estaría influyendo en la probabilidad de depresión. Hablaríamos de que son sucesos independientes. Y si la probabilidad de tener depresión en alto, bajo y medio fuese la misma, todo esto sería igual a la probabilidad de tener depresión en general, ¿de acuerdo? Si fuese lo mismo, la probabilidad de tener depresión sería la misma en un grupo que en otro, por lo tanto, correspondería a la probabilidad en genérico. Cuando se dé esta circunstancia, diremos que los sucesos son independientes. Si se da esto, indicaríamos que sucesos son independientes. Si esto no se da, si fuesen distintos, diríamos que los sucesos serían dependientes, ¿de acuerdo? Así es como estudiamos la dependencia y la independencia. Para finalizar, que sepáis que la probabilidad de sí depresión dentro de alto más la probabilidad de no depresión dentro de alto debe sumar el 100%. Pero cuando tienes nivel alto, puede ser deprimido o no deprimido. Por lo tanto, suman 1. En cambio, probabilidad de sí depresión y alto más probabilidad de sí depresión, no depresión y alto, tiene que ser igual a la probabilidad de alto, ¿de acuerdo? Porque aquí estoy sumando los que sí y altos más no y altos y deben corresponder a la probabilidad de alto. Con esta información ya podríamos finalizar ejemplos 3 y 4 y en la siguiente clase ya nos adentraremos en la última parte de probabilidad que corresponderá a partir de la página 14, ¿de acuerdo? Entonces, hoy lo dejamos por aquí
ha sido la clase introductoria, ha sido un poco rápida, con mucha información, pero para entender conceptos que ya habíamos estudiado y acabar de refrescarlos. Si alguien tiene alguna duda de esta información, evidentemente que me lo pregunte. Y se puede hacer un vídeo adicional explicando alguna de estas partes. Lo dejamos por aquí hoy. Cualquier consulta, por favor, grupo de WhatsApp o clase en directo y mucha suerte.